Muchas gracias. Buenos días para todos. Espero que este tema sea de su agrado y compartir algunas experiencias que tuve en una diplomatura que hice sobre POCUS. Esa es una sigla, pues muchos se preguntarán qué significa. Esa es una sigla que hace referencia a la ecografía en la cabecera del paciente. De eso del inglés point of care ultrasound. Bueno, entonces estos son los temas que vamos a tratar en esta charla y quiero contarles que el interés por este tema me surgió en una conversación que tuve con una de las colegas, la doctora Carolina Negrete. Estábamos hablando de cómo viene creciendo esta parte de la utilización de la ecografía en la práctica clínica. Estuvimos hablando mucho de eso y al final me suscitó el interés de participar en el diplomado que hice en la Universidad de Antioquia. Aquí tengo uno de mis profesores invitados y entonces yo dije, bueno, sería bueno abordar este tema en el ámbito de la medicina interna. Sabemos que desde tiempos inmemoriales, por allá en el siglo XIX, un señor llamado René Laennec inventó el estetoscopio. La palabra estetoscopio viene del griego estetos, que significa como evaluación del tórax. Evaluación del tórax. Los ruidos respiratorios, los ruidos cardíacos eran evaluados. Él lo hizo de una manera rudimentaria inicialmente a través de un tubo que colocaba el tubo en la zona que quería escuchar, y este señor comenzó a dar una serie de avances y por allá en 1818 Laennec presentó ese descubrimiento y fue aclamado por todos los científicos de la época y lo consideraron una autoridad y fue invitado de honores de la Legión de Médicos en esa época. Hoy en día el estetoscopio se ha convertido en un emblema para nosotros los médicos. Nosotros somos reconocidos gracias al estetoscopio y de hecho nosotros lucimos orgullosamente un estetoscopio. Algunos dicen que el estetoscopio va a morir, nunca más o probablemente lo vamos a dejar de utilizar en el tiempo. Me rehúso a eso, pero eso se ve en muchas editoriales, se lee y entonces vamos a ver si esto va a desaparecer o no. Entonces, Laennec daba sus clases de medicina aquí con el tubo que observan allí en la gráfica y todos esos estudiantes tomaban nota al respecto. La evolución de la ecografía ha tenido una serie de hitos a nivel de la historia y esta surgió porque las propiedades acústicas del sonido que fueron descritas desde las antiguas civilizaciones, los griegos y los romanos, ya por ahí en el siglo XX, con el hundimiento del Titanic, comenzó a desarrollarse esta parte de la ecografía, porque tenían que predecir, por ejemplo, un témpano de hielo o los submarinos, y entonces comenzó a darse avances durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial acerca de la ecografía. Luego comenzó sus primeros usos de estas imágenes en medicina. Un psiquiatra comenzó a utilizarlo a nivel cerebral y viendo los ventrículos, y luego se dieron una serie de procesos que van de la mano de todos los momentos históricos relevantes de la vida nuestra, y se llegó, por ejemplo, a utilizarlo en trauma, en el escenario del cuidado intensivo y de las urgencias, y también en el FAS y en medicina interna en los años 2000. Ya comienzan a haber publicaciones de revistas muy importantes como la Mayo Clinic o la revista de New England Journal of Medicine. Entonces, luego llegamos a un desarrollo tecnológico. Antes eran unas máquinas bastante grandes que era difícil su transporte, su traslado, y ahorita tenemos hasta equipos inalámbricos. Miren aquí, por ejemplo, la evolución de esto, y hoy en día desde un celular podemos tener esa tecnología POCUS y poder evaluar a nuestro paciente. La tecnología POCUS la podemos utilizar los trabajadores sanitarios
En la cabecera del paciente, en cualquier momento lo puede uno utilizar en consulta externa, en la sala de hospitalización, en urgencias, que es donde el escenario donde más se ha desarrollado, y podemos, mediante esta, acortar los caminos. Miren que, por ejemplo, si un médico, por ejemplo, una unidad renal, sospecha que el paciente podría tener un derrame pleural o un derrame pericárdico y el paciente está muy estable, que no necesita que lo mande a urgencias, le da la orden, el paciente toma la cita, luego se lo hacen, la puede hacer un técnico o de pronto directamente el profesional, el cardiólogo o el radiólogo, luego pasa el reporte y se demoran días. En cambio, si nosotros tenemos un aparato como estos, un ecógrafo como esto, podríamos hacerlo en la cabecera del paciente y en pocos minutos descartamos eso, si tiene un derrame pleural o un derrame pericárdico. O sea que POCUS es una herramienta que nos puede acortar el camino para los diagnósticos. Vamos a mencionar algunos principios físicos acerca del POCUS. El ser humano puede captar sonidos que vayan entre los 20 y los 20.000 Hz. Cuando supera ese umbral, lo pueden percibir animales como el gato, el perro, y cuando pasa de los 40.000 Hz, ya comienzan a percibirlo los delfines y los murciélagos. Esto les sirve a ellos para vencer obstáculos o también para comunicarse. Ese principio del ultrasonido es utilizando los ecógrafos y que transforman la energía eléctrica en una energía vibratoria de ultrasonido, gracias a un material piezoeléctrico que produce un efecto piezoeléctrico, que es la transformación de esa energía en otra, y esa energía es capaz de chocar con los diferentes órganos que tengamos de acuerdo a las propiedades físico-químicas que tengan y devolver o dar una respuesta reflejada, y al final el aparato, el equipo puede interpretarlo como una imagen en tonos de grises y es la que nos sirve a nosotros para tener una idea de qué está pasando. A través de una serie de sondas de ecografía podemos realizar la evaluación de nuestro paciente y esta se hace de acuerdo a unas propiedades que tengan. Si las frecuencias son altas, de 5 a 15 Hz, podemos tener una mayor resolución y disminuye la penetración. Lo contrario, si las frecuencias son bajas, podremos tener una menor resolución pero mayor penetración. Esto sirve para utilizarlo en las diferentes partes del cuerpo y de acuerdo al órgano que nosotros queramos evaluar. Por ejemplo, si nosotros queremos evaluar el corazón, nos sirve un equipo, una sonda que tenga una mayor penetración y que si queremos evaluar, por ejemplo, los vasos sanguíneos o los tejidos blandos, utilizamos una sonda de ecografía que tenga menor penetración y esta también nos va a servir para realizar procedimientos invasivos, como por ejemplo toma de muestras de una paracentesis, una toracentesis o incluso implantar catéteres o retirarlos de una manera más guiada. Entonces, teniendo en cuenta esa serie de conocimientos, vamos a aplicarlo en la práctica clínica. O sea, ¿cómo hacemos nosotros, los médicos, en el día a día para aplicar el POCUS? Cuando nosotros vamos a tomar decisiones clínicas, eso se hace un derrotero, una evaluación que tiene que ver con lo que ya conocemos nosotros, una buena anamnesis donde tengamos la descripción de la enfermedad, el motivo de consulta, los antecedentes, lo que toman los pacientes y todo, y luego esto nos va acercando a una probabilidad clínica pretest. O sea, nosotros esa evaluación que estamos haciendo nos va a llevar hacia una presunción diagnóstica y eso aunado a que debemos conocer el espectro de las enfermedades porque sabemos que en algún momento la enfermedad puede tener una presentación atípica o de pronto el dolor que estamos evaluando podría ser irradiado. Entonces eso nos va a permitir orientarnos hacia dónde vamos y no olvidar la ley de Sutton, quien era un ladrón de bancos muy importante en Estados Unidos y una vez lo cogieron y le preguntaron ¿dónde está o por qué robabas tanto banco? Y él decía, es que ahí está la plata, es decir, de donde venga el síntoma, donde venga el dolor, donde venga la queja, ahí es donde debemos comenzar. Y entonces es ahí donde vamos a utilizar de pronto esta herramienta. Entonces, basado en la integración clínica que hacemos,
teniendo en cuenta una adecuada indicación. No vamos a indicar, por ejemplo, si el paciente nos llegó con un dolor torácico opresivo y una elevación del ST y todo, no tenemos que estar poniéndonos a hacer POCUS ahí, tenemos que resolver la situación y está muy fácil la resolución. Pero en algunas otras situaciones nos toca ayudarnos de otras herramientas para orientarnos, porque a veces incluso estamos perdidos, a veces nos encontramos hallazgos sorpresivos que no los habíamos considerado inicialmente, y al final esto se va a decantar en un LR, es decir, si tenemos un hallazgo X, ese hallazgo se relaciona con una probabilidad diagnóstica X o Y, o la podemos descartar. Por ejemplo, si usted tiene un dolor abdominal y diarrea, lo más probable es que de pronto, y se expuso a un niño que tenía gripa y todo, lo más probable es que haya tenido una gastroenteritis viral. O sea, uno va valiéndose de los elementos para llegar a un diagnóstico. Y nosotros podemos evaluar estas zonas que ven ustedes aquí. Cuando uno hace la evaluación física o el examen físico tradicional, vemos que existen una serie de especificidades y sensibilidad y un diferente LR. Si nosotros utilizamos una herramienta como POCUS, utilizando los elementos iniciales del examen físico, la historia clínica, y le adicionamos POCUS, miren que la sensibilidad y la especificidad y el LR se nos aumenta. O sea que tenemos más probabilidad de llegar a un diagnóstico más oportuno y tomar decisiones más apropiadas. Bueno, entonces vamos a ir decantando esto con unos escenarios clínicos. Aquí necesito que participen. Entonces, tenemos una mujer de 41 años que tiene antecedentes de hipertensión, diabetes y asma. Esta paciente acudió a su consulta por un cuadro de disnea progresiva. La disnea inició de manera súbita mientras trabajaba en una carpintería. Fue evaluada una semana antes en urgencia porque tenía como esa disnea y le encontraron sibilancia y todo, consideraron una crisis asmática y le hicieron un curso corto de esteroides y salbutamol inhalado. Los síntomas mejoraron inicialmente, pero luego la paciente persistió con la disnea. Ella reportó en la revisión por sistemas un edema en miembros inferiores, ronquido en las noches, pero sin angina, ni disnea paroxística nocturna, ni ortopnea, ni tampoco ha hecho viajes recientes, ni se ha inmovilizado o tenga síntomas respiratorios. Al examen físico se encontró que la paciente estaba orientada, que tenía unos signos vitales dentro de límites normales y unos ruidos cardíacos ligeramente alejados con un edema leve en los tobillos. Los ruidos respiratorios estaban disminuidos y tenía unas sibilancias ocasionales bilaterales. Entonces, a ver, Ahmed, cuéntenos, a ver, ¿cuál sería su diagnóstico diferencial? ¿Qué pensarías tú que podría tener esta paciente? Esta paciente podría estar pulsando nuevamente con una descompensación de su patología de base asmática, secundaria a los antecedentes que tiene, que mencionaste que tenía un edema bilateral grado 1 de miembros inferiores, a pesar de no tener otros síntomas o estilos de rueda cardíaca, pues también podríamos pensarlo por los antecedentes también que tenía de hipertensión y de diabetes, que probablemente pudiesen estar mal controladas, y también como hacernos pensar en esa etiología. Esas serían como las dos cosas que pensaría. ¿Qué pensaría? Sí. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial tenemos que la paciente podría tener una crisis asmática, podría tener una insuficiencia por esos edemas cardíaca, una neumonitis por hipersensibilidad, porque es una paciente que se expone a la madera y todo, podría tener una neumonía o una hipertensión pulmonar secundaria a una probable apnea del sueño. La paciente estaba con ronquidos y todo. Entonces miren que el diagnóstico diferencial es bastante amplio. ¿Cuál sería la conducta? ¿Qué exámenes le pedirías, Ahmed? Inicialmente, pues, considero que sería importante una radiografía de tórax, sería importante también un electrocardiograma. Yo creo que eso, como dos exámenes iniciales, en caso de que esté sospechando pues la descompresión de falla más percutiosamente, pues sería adecuado, y ya, eso por ahora. Listo, y unos exámenes de laboratorio. Entonces, cuando nosotros hacemos el enfoque de un paciente con disnea, nos movemos desde será una disnea de origen cardíaco, una disnea de origen pulmonar o de pronto otras causas, y ahí solicitamos de acuerdo a eso una serie de exámenes.
Pero ¿cómo lo haríamos desde el punto de vista de POCUS? Vamos a ver. Entonces, aquí vemos que nosotros podemos hacer una evaluación pulmonar a través de unas diferentes zonas, y estas zonas nos van a dar una serie de puntos que son claves para el diagnóstico de un paciente común y corriente que te llegue a las salas de urgencias. A través de la ecografía tú puedes ver elementos como son los tejidos blandos, porque la imagen viene de acá, los tejidos blandos, puedes ver las costillas, y que las costillas dan una sombra acústica, ves la pleura parietal, la pleura visceral. Si nosotros vemos, paso aquí, bueno, si nosotros vemos, por ejemplo, el caso de un neumotórax, vemos que la parte del neumotórax hace una transición con la parte de pulmón normal. O sea, ese punto que está ahí, que se llama el signo del punto pulmonar, le va a permitir a uno que esta parte de la pleura parietal y visceral se muevan, tengan un movimiento como si fueran unas hormiguitas que van caminando una tras otra cuando están trabajando, se mueva, y de este otro lado no se mueva, esta parte queda fija. Esto es lo que se llama el punto pulmonar o el deslizamiento pulmonar ausente, que eso lo vemos mucho en neumotórax, y eso lo podemos ver por ecografía. Para nuestro paciente se le realizó la ecografía y se ven del lado izquierdo de sus pantallas una serie de artefactos que vienen como reflejo cuando entra las ondas de ecografía por aquí. Va a producir una reverberación, y esa reverberación va a dar unas líneas que están equidistantes, que se llaman líneas A. Esto habla de aire. Entonces, esa parte generalmente es un hallazgo normal. Algunas veces podría no, pero en la mayoría de los casos normal. Y por este lado, a ver aquí, por este lado vemos que esas líneas se pierden, y hay unas líneas verticales que ven aquí, que se llaman las líneas B. Si nosotros hacemos un gráfico de esto, vemos que los alvéolos tienen pues llenos de aire, que esto sería responsable de las líneas A, y aquí en el intersticio puede haber diferentes procesos que lo pueden afectar, por ejemplo, procesos inflamatorios, procesos de fibrosis que producen un engrosamiento del intersticio, y eso podría distorsionar la imagen y que uno la podría percibir en el POCUS. Si hacemos una correlación de la ecografía con la tomografía, vemos aquí un pulmón con parénquima normal, y aquí están las líneas A. De este lado comenzamos a ver que hay un proceso inflamatorio, por ejemplo, un engrosamiento inicial, comienzan a verse las líneas B, y en la medida que eso aumenta, las líneas B van siendo, aparecen en mayor cantidad. 3 o más líneas B le dicen que es un hallazgo patológico y hay que correlacionarlo con la historia del paciente. Las líneas B no es patognomónico de edema pulmonar. Puedes verlo también en procesos inflamatorios o incluso en fibrosis pulmonar. Dentro del diagnóstico diferencial de las líneas B tenemos la parte que les dije de edema, por ejemplo, pulmonar cardiogénico, por el otro lado inflamaciones, neumonía, SDRA, y por el otro lado la fibrosis intersticial pulmonar. Entonces vemos que el diagnóstico no es solo de líquidos, sino que puede ser de procesos inflamatorios. Al paciente también se le hizo esta ecografía y se señala aquí cómo está el pulmón colapsado atelectásico en esta zona, y esto que ven aquí es derrame pleural. Acá está el hígado y acá está la vena cava inferior. Si resumimos los hallazgos de este paciente, tenemos que, por un lado, tenemos las líneas B, por otro lado, tenemos que hay atelectasia y derrame pleural, y vemos la dilatación de la vena cava inferior con una colapsibilidad menor del 50%, y por acá vemos que hay una disfunción del ventrículo
izquierdo, entonces eso nos cambia el panorama, nos orienta hacia otra cosa. ¿A qué nos orientará? Nos orientará a una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Un paciente que en la evaluación tradicional teníamos un diagnóstico diferencial amplio, ahora con POCUS se nos ha reducido el espectro. ¿Listo? Entonces aquí vemos cómo se enfoca una disnea desde POCUS. Tenemos, por ejemplo, en POCUS, hallamos el lung sliding, que sería como el deslizamiento pulmonar. Si no lo encontramos, pensamos en neumotórax, seguimos pensando en neumotórax, buscamos el punto pulmonar, que ya se los había explicado. Si esto está presente, entonces ya nosotros decimos, sí señor, es un neumotórax. Si el deslizamiento pulmonar está presente, entonces nosotros descartamos el neumotórax, entonces pensamos en una consolidación. Si hay un broncograma aéreo dinámico, entonces lo más probable es que se trate de una neumonía. Si esto no está, entonces estamos entre neumonía y atelectasia. Luego hacemos una ayuda con los otros elementos que tenemos tradicionales, laboratorios, el examen físico. De pronto me toca pedir otra ayuda diagnóstica importante, una tomografía, una radiografía de tórax, etc. Por otro lado, si no tenemos signos de consolidación, vemos si tiene líneas B. Nosotros podemos, si estas son bilaterales, podemos pensar en un edema pulmonar bilateral, o si esto no existe, la probabilidad de edema pulmonar se cae y podríamos pensar en una neumonía o una neumonitis. Si las líneas B no están presentes, descartamos el edema pulmonar y consideramos, por ejemplo, EPOC, enfermedad intersticial, y ahí tenemos que ir refinando y ayudándonos de otros elementos que nosotros utilizamos en la práctica clínica diaria. Bueno, quiero mostrarles este estudio que hizo una comparación entre la evaluación clínica que se hace tradicional y la evaluación clínica más uso de POCUS. Este estudio fue publicado en Annals Internal Medicine y nos mostró lo siguiente, que la sensibilidad y la especificidad utilizando la evaluación POCUS aumentaba, es decir, en escenarios como la falla cardíaca, el derrame pleural, la neumonía y la embolia pulmonar, POCUS era una herramienta muy importante. Y entonces este tipo de herramientas nos ayuda a que refinemos los diagnósticos y nuestro diagnóstico diferencial se reduzca. En ese estudio no demostraron que POCUS disminuyera la estancia hospitalaria ni tampoco la mortalidad. Sin embargo, con el tiempo, como esta es una técnica operador dependiente, con el tiempo seguramente eso va a mejorar. Vamos a disminuir la estancia hospitalaria y vamos a disminuir la mortalidad porque vamos a tener un diagnóstico más oportuno, más rápido, y esto pudiera ayudarnos a nuestro paciente. Bueno, caso 2. Tenemos un hombre de 69 años con antecedentes de cirrosis secundaria a abuso del alcohol, hiperplasia prostática, diabetes mellitus y nefrolitiasis. Él ingresó al hospital por un cuadro de letargia, incremento del perímetro abdominal y fiebre subjetiva de 24 horas de evolución. Reportó mínima ingesta de líquidos, tos leve productiva de 2 semanas de evolución. Además de eso, presentó un episodio sincopal mientras lo trasladaban ahí de la casa, lo estaban subiendo al transporte para llevarlo a urgencias. En el examen físico encontramos que el paciente estaba en shock, taquicárdico, taquineico, y le encontraron unos ruidos respiratorios con unos crépitos bivasales, unos ruidos cardíacos taquicárdicos sin soplos, no tenía ingurgitación yugular, tenía una citis moderada, no atención, no tenía dolor a la palpación y no se lograba palpar el vaso ni el hígado, tampoco tenía ictericia, tenía eritema palmar y tenía circulación colateral. Tenía un edema simétrico de predominio en la pierna izquierda. Le realizaron unos laboratorios y encontraron que tenía una lesión renal aguda, probablemente sobrecrónica, y una pancitopenia y una troponina positiva. En el examen, el electro mostró una taquicardia sinusal con una depresión del segmento CT de 1 a 2 milímetros en la cara lateral. Entonces, Ana María, cuéntanos a ver, ¿cuál sería tu diagnóstico diferencial?
Muy bien, entonces podríamos pensar que tiene una sepsis debido a una peritonitis bacteriana espontánea, una neumonía versus una colecistitis, colelitiasis, un shock cardiogénico secundario a una cardiomiopatía alcohólica, un shock obstructivo por un taponamiento cardíaco o una embolia pulmonar, un shock hipovolémico debido a diuréticos y poca ingesta de líquido, o una uropatía obstructiva por hiperplasia prostática o nefrolitiasis. O sea, nuestro diagnóstico diferencial es amplio. ¿Cuál sería la conducta? Bueno, este paciente hay que mandarle laboratorios, imágenes diagnósticas, hacerle evaluación del líquido, de la citis, y esperamos resultados y vamos actuando, pues nos tocaría trasladarlo a la UCI para el manejo. Bueno, entonces, ¿cómo lo haríamos desde el punto de vista de POCUS? Entonces, aquí tenemos una de las vistas, que el eje paraesternal largo en POCUS, que es el indicador, lo apunta hacia el hombro derecho y hace una proyección que se ven estas estructuras. En POCUS, ahí vemos, por ejemplo, el pericardio, las aurículas, todo, y el tracto de salida del ventrículo izquierdo con la aorta ascendente y la descendente también. Y acá a nuestro paciente se le hace esta imagen, esta es la de nuestro paciente. Aquí comparamos la ecocardio normal, el hallazgo ecocardiográfico normal, y por acá estaría el hiperdinámico, y por acá pues el de nuestro paciente que está cualitativamente se ve que hay disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces acá vemos también que existe una dilatación de la vena cava inferior con poca colapsabilidad, y se ve por acá hallazgos de ascitis, y se entró a través de POCUS inmediatamente y se tomó una muestra ahí del líquido ascítico. En esta, que es un POCUS realizado en el tórax, se ven unas imágenes de consolidación pulmonar y un broncograma aéreo dinámico. En resumen, este paciente se le encontró un hígado cirrótico con ascitis, hay esplenomegalia, que explica lo de la pancitopenia, hay compromiso renal, hay retención urinaria, hay hidronefrosis y los hallazgos que ya vimos a nivel cardíaco. Entonces aquí hablamos de un shock séptico secundario a una peritonitis bacteriana espontánea, debido también a posible proceso biliar, una lesión renal aguda debido a etiología pre o intrarrenal, una encefalopatía hepática y un hallazgo de neumonía. O sea, POCUS nos abre el panorama en este caso y nos ayuda a hacer un diagnóstico más apropiado, una aproximación más apropiada. Entonces la conducta, pues iniciamos antibióticos y todo y enviamos a este paciente a cuidados intensivos. Bueno, cuando se observa o se visualiza la vena cava inferior, podemos correlacionar el diámetro de la vena cava inferior y el grado de colapsabilidad con la presión venosa central o la presión que tiene la aurícula derecha. Eso nos podría hablar de que el paciente podría estar hipovolémico, normovolémico o no. Hay otros parámetros que nos van a servir, pero ese podría guiarnos. Y es así como los hallazgos del POCUS cardíaco, POCUS pulmonar y el POCUS en las diferentes venas, por ejemplo la vena cava, la hepática, la porta y la renal, podría ayudarnos, y es por eso que se ha diseñado esta estrategia o esta técnica que se llama VEXUS, que evalúa o significa el exceso venoso, la congestión venosa. Sabemos que el sistema venoso es capaz de albergar el 75% de la volemia, o sea que cualquier proceso que altere o incremente o disminuya la volemia se va a ver la repercusión a nivel venoso. Si un proceso aumenta la volemia, va a haber una repercusión a nivel de los diferentes órganos. Recuerden que órganos como el riñón o como el hígado están encapsulados y un incremento en la volemia, en la perfusión, podría producir un daño renal, por ejemplo una lesión renal aguda importante. Entonces, esta técnica realiza POCUS a nivel de la vena cava, de la vena hepática, del sistema porta y de las venas renales, y esto se ve
mediante un protocolo de paso a paso, se observa en el Doppler pulsado. Él mide sobre todo la pulsabilidad de los diferentes órganos y eso se correlaciona con el grado de congestión que tenga nuestro paciente y podemos tomar decisiones. Algunos pacientes que uno cree que todos los pacientes en choque van a responder a volumen, no es así. El volumen podría incrementar el daño, entonces con poco podríamos guiar la terapia y hacer una desreanimación si estamos siendo muy agresivos con los líquidos, por ejemplo. El último caso que tengo es un paciente de 55 años que tiene antecedentes de hipertensión arterial y que ingresó al servicio de urgencias con sensación de mareos. Mientras lo estaban evaluando en el triaje presentó un síncope y un episodio de vómito, se recuperó y lo pasaron a la sala de reanimación y ahí continuaron la evaluación y la monitorización. Además de ese episodio sincopal que presentó en el triaje, también lo había presentado en la casa. Entonces al examen físico se encontró que estaba pues con los parámetros hemodinámicos estables, se encontraba pálido y aforético con unos ruidos cardíacos taquicárdicos sin soplos, los ruidos respiratorios no tenían sobreagregados y tenía buenos pulsos y no tenía edema en miembros inferiores. Eso es un examen que no le orienta mucho a uno y el electro mostró estos hallazgos que ocurren poco frecuente en esta patología, que sería el S1Q3T3, ¿ya? El signo de McGinnis-White, que ve uno en hipertensión pulmonar, no es patoneumónico de embolia pulmonar, hipertensión pulmonar, y vemos con POCUS el corazón, y entonces vemos que hay una forma de D. Si se dan cuenta, este es el ventrículo derecho, y entonces está desplazando el septum sobre el ventrículo izquierdo, y esto se ve una forma de D por esa sobrecarga que está recibiendo el ventrículo izquierdo. De este lado vemos que en la parte medio basal del corazón hay una hipocinesia y también se ve que el ventrículo derecho, que generalmente sería la tercera parte, y el ventrículo izquierdo serían las dos terceras partes, el ventrículo derecho se ve mucho más grande que el ventrículo izquierdo y esto hace o está en relación con embolia pulmonar. Y entonces si hacemos el angiotac, aquí observamos los hallazgos de la embolia pulmonar. Entonces, como conclusión, tenemos que POCUS es una herramienta que permite guiar las decisiones clínicas integrando la evaluación clínica, las probabilidades pretest, el espectro de las enfermedades y las habilidades para la obtención de las imágenes. Esas habilidades tienen que ser utilizadas de manera racional. No se puede estar aplicándole POCUS a todos los pacientes, ni tampoco se puede utilizar POCUS en unas personas no entrenadas o adecuadamente entrenadas de manera irracional o incluso vender ecografías a través de POCUS. No, se necesita, es una herramienta que lo guía a uno como clínico, pero nosotros necesitamos de radiólogo para mayor precisión, una mejor evaluación, y necesitamos también del cardiólogo para que nos haga una menor evaluación. Pero ustedes imagínense un domingo en la noche, uno se puede guiar con un POCUS para el tratamiento de nuestro paciente y esperar después que los ecocardiografistas o los radiólogos lleguen para interpretar las imágenes de manera más precisa con los exámenes tradicionales. Quiero darle las gracias a uno de mis profesores que está presente de POCUS, el doctor Juan Manuel Robledo, él es especialista en medicina de urgencias, profesor de la Universidad de Antioquia, a la doctora Carolina Isabel Negrete por sembrar ahí la idea, María Camila Arango, que es una especialista en medicina interna que trabaja allá en Valle del Lili, el doctor Jorge Andrés Giraldo, uno de nuestros urgentólogos de acá, y la enfermera Vanessa Henao, quien me ha apoyado en este tiempo. Yo me iba en las tardes allá a ver ecocardiografías con ella y ella me dio unos tips. Entonces, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta.